2 veces. I guess that's not... Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en la región. Estos son los hechos. El presidente Donald Trump está en campaña y de nuevo enfila sus esfuerzos en 2 temas de igual importancia en su agenda política: la construcción del muro fronterizo y la cero tolerancia a migrantes irregulares, así como el combate al narcotráfico. Y en ese orden de ideas, pues no titubean a advertir a los países aliados que podría retirarles el apoyo económico y político de Estados Unidos si no le ofrecen los resultados que él pueda utilizar como un trofeo para obtener votos de su electorado. Guatemala, Honduras, El Salvador no han hecho nada. México no ha hecho nada, pero les voy a decir algo. Colombia, con su nuevo presidente, un buen tipo, yo me reuní con él, vino a la Casa Blanca, dijo que iba a detener las drogas. Más drogas están viniendo desde Colombia ahora que antes de que él fuera presidente, así que él no ha hecho nada para nosotros. Y el debate hoy por hoy, sobre todo en América Latina y como coyuntura, el tema de Venezuela, de México, del narcotráfico y de la lucha contra el narcotráfico, es preguntarse si es conveniente en estos momentos ser aliado de Estados Unidos en tiempos de Donald Trump. Ese es el debate de hoy, aquí en Zoom a la Noticia. Bienvenidos. Y hay críticas importantes del presidente Donald Trump a países, no solo como a México con el tema del muro, sino, por ejemplo, a Colombia, cuando uno pensaría que son aliados de la región, que están buscando el mismo fin, que están unidos en temas como el de Venezuela, y un poco podríamos pensar que con miras a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pues el mandatario estadounidense Donald Trump pues refuerza sus temas de campaña como la política de cero tolerancia a la migración irregular, el combate al narcotráfico, y bajo esa premisa, un día es amigo, otro día no es. Un día da un espaldarazo, otro día es una advertencia. Hoy por hoy, en la región, hay quienes dicen de qué lado hay que estar. ¿Cuál es el comportamiento que América Latina debe tener con Estados Unidos? Y muchos dicen, también y se preguntan, ¿es conveniente ser aliado de Estados Unidos? Y no solo ser aliado de Estados Unidos, sino ser aliado de Estados Unidos con un presidente como Donald Trump. Ese es el debate que vamos a hacer hoy. Escuchemos cómo ha sido un poco la relación, por poner un ejemplo, Estados Unidos con Colombia. Les diré algo, Colombia. Sí, su nuevo presidente de Colombia. Gran tipo. Me encontré con él. Lo tuvimos en la Casa Blanca. Nos dijo cómo iba a detener las drogas. Pero más drogas salen de Colombia ahora mismo que antes que él fuera presidente. Entonces, él no ha hecho nada por nosotros. Y con este contexto, entonces, quiero invitarlos a responder la siguiente pregunta: si es conveniente ser aliado de Estados Unidos en tiempos de Donald Trump. Nuestro hashtag hoy es ZoomTrump y los invito a participar. Cierra. Vamos a debatir este tema. Saludo en Ciudad de México a Brenda Estefan, ella es especialista en temas internacionales, exministra de la Embajada de México en Estados Unidos. Y en Washington está Muni Jensen, analista política y periodista. Las dos, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Quizás esa es la pregunta de cajón, Muni, gracias por estar con nosotros hoy. Si es conveniente, sobre todo cuando hablamos de la región, de América Latina, en estos momentos, ser aliados, amigos de Estados Unidos, pero sobre todo cuando Donald Trump lo gobierna. Bienvenida. Gracias, Andrea. Sin duda es una relación complicada y no solamente con Donald Trump. La relación entre América Latina y Estados Unidos siempre ha sido muy compleja. Nadie lo dijo mejor que Octavio Paz con su famosa frase de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Yo creo que esa es una frase que se aplica a toda la región. Ahora con Donald Trump se complica con un factor adicional. Aparte de la relación que ha sido siempre desigual, muchas veces polémica, pues tenemos que someternos los latinoamericanos y el resto del mundo y recientemente Colombia a este tratamiento errático de un Trump que está permanentemente en campaña y que no necesariamente refleja con sus palabras la política de su gobierno. Brenda, bienvenida. ¿Usted opina lo mismo? ¿Es conveniente ser aliado de Estados Unidos, sobre todo en tiempos de Donald Trump? Yo creo que es una pregunta pertinente, particularmente por lo que mencionas, en tiempos de Donald Trump. Estados Unidos es un socio estratégico para muchos de los países de la región, empezando por México, que tiene una frontera de más de 3,000 kilómetros con
Estados Unidos, por geografía, por historia, por cultura, tenemos una población Tex-Mex, hay más de 30 millones de mexicanos y mexicanoamericanos de primera y segunda generación viviendo en Estados Unidos, de manera tal que la relación va mucho más allá de Donald Trump. Sin embargo, a la luz del continuo maltrato de un líder político como Donald Trump, es pertinente hacer la pregunta de hasta dónde. Me parece que los gobiernos tienen que adoptar una posición firme en la cual sí continúan con una relación por intereses mutuos, pero no se ponen tampoco a disposición del gobierno de Donald Trump para hacerle el trabajo sucio a la Casa Blanca. Con lo que ha demostrado Muni, digamos, en los últimos días, sobre todo lo que sorprendió mucho en Colombia, cuando se supone que son aliados, que Estados Unidos sabe las circunstancias en las que llega el presidente Iván Duque al poder, de verlos como aliados en el tema de Venezuela, invitarlo a la Casa Blanca, es decir, uno veía como esas amistades que uno dice, puede decir, sí, Donald Trump es mi amigo. Y luego lo veíamos ahí en el border, en la frontera, diciendo que pues Iván Duque no ha hecho nada, que hay más coca que antes. Entonces, en ese momento, uno dice, bueno, ¿qué está pasando en esta relación? ¿Cuál es el problema? ¿Es realmente pésima idea creer que Donald Trump es amigo de alguien y que tiene aliados estratégicos en algún momento o en algún punto del mundo? Donald Trump es un hombre de amores y de odios, Andrea, que no tiene realmente un fundamento gobierno a gobierno para escoger sus amigos y sus enemigos. Y creo que eso es algo que tienen que entender todos los países. Si hay algo peor que ser amigo de Donald Trump es que Donald Trump lo tenga en la mira, y eso lo saben muy bien también los mexicanos, porque cuando le da por tener un enemigo que para él, lo único que a él le interesa es que para sus efectos de reelección, tenga eco lo que él diga. O sea que cuando escoge un amigo está bien, pero lo que más grave es cuando decide declararle la guerra a un país, a una persona, porque ahí no tiene límites. Es una persona que no obedece a una política de gobierno, sino a un capricho que le puede dar un buen día, y si alguien le responde mucho, se convierte en el enemigo número uno. Sí, pero Brenda, al convertirse sí en el número uno y ser de amores y odios, eso le prueba, sobre todo a América Latina, que no tiene aliados especiales, que Estados Unidos es él y sus circunstancias. Así es, Andrea. Estuve recientemente en Bruselas platicando con altos funcionarios de la Unión Europea, y me decía la persona encargada de las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, bueno, que no somos la excepción, que para ellos el cambio en la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos ha sido brutal desde la toma de protesta de Donald Trump. Es decir, esto no es un fenómeno que atañe únicamente a un país o a una región. Es algo que se está viendo con diferentes antes socios estratégicos de Estados Unidos. La política exterior de Donald Trump es mucho más transaccional de lo que solía ser una visión estratégica de política exterior del gobierno estadounidense. Hoy, para Estados Unidos no existen socios de largo plazo. Para Donald Trump, lo que interesan son las transacciones día a día y mantener su base política contenta. Como ya bien decía mi compañera, se trata de mantener ese apoyo que pareciera en continua campaña política, de manera tal que temas como la frontera, las drogas, el comercio exterior, se convierten en terreno de batalla partidista, político, sin importar la relación que haya habido históricamente entre estos países. Pero eso es porque es nuevo, Muni. Es decir, realmente es nuevo en la diplomacia estadounidense que los Estados Unidos son primero ellos, segundo ellos y tercero ellos. El patio de atrás siempre ha sido América Latina. Entonces, ¿por qué nos sorprende hoy en la era de Donald Trump? Porque es un estilo diferente, Andrea, pero estoy de acuerdo en que esto no ha cambiado demasiado. Nosotros vivimos momentos en donde el gobierno americano estaba a favor del comercio con Colombia, en particular del Tratado de Libre Comercio, y luego los mismos congresistas, los mismos representantes del gobierno se manifestaban en contra. O sea que ha sido siempre una relación oportunista entre Estados Unidos y América Latina, en Colombia en particular. Ha sido una relación asimétrica, así nos parezca doloroso y difícil
indignante. Es una relación asimétrica por el tamaño del país, por la importancia estratégica que tiene para cada uno de los países de América Latina, pero es históricamente ha habido enormes polémicas en la forma como Estados Unidos ha llevado la relación con la región, invasiones, apoyo a algunos actores que realmente tenían pasados cuestionables, incluyendo algunos jefes de Estado, rechazo e incluso amenazas de asesinato, de retiro de algunos políticos. En fin, es una relación que ha tenido componentes muy, muy polémicos. Lo que ha cambiado ahora con Donald Trump es, sin duda alguna, el estilo y el nivel de eco que tienen sus declaraciones a nivel mundial. ¿Pero porque es más de frente, Brenda, o antes era hipócrita y ahora no tenemos una diplomacia hipócrita? Si bien yo agregaría si bien en la relación con América Latina siempre ha sido en efecto una relación asimétrica y compleja en la que siempre se ha tratado a América Latina como el patio de atrás, yo agregaría que la relación con otros países como ha sido con Francia, con el Reino Unido, no era de esta naturaleza. Sin embargo, hoy con Donald Trump no es nada más América Latina, es un desdén por cualquier tipo de alianza de socio estratégico. Quizás habrá un par de excepciones que serían Israel y Arabia Saudita, que le parecen interesantes en términos monetarios a Donald Trump, pero fuera de eso, todo el mundo está en un terreno poco conocido. En el caso mexicano, yo haría énfasis, habiendo trabajando en la relación México-Estados Unidos en materia de seguridad nacional, en que teníamos al menos 12 años de una cooperación sin precedentes en la frontera, en materia de repatriación de exconvictos, en materia de intercambio de información confidencial, en materia de cooperación en seguridad en puertos y aeropuertos. Hoy esa cooperación se ha visto lastimada y realmente la actitud errática de Donald Trump complica que cualquier gobierno pueda realmente avanzar hacia mayores acuerdos de manera binacional. Claro, voy a Muni un segundo para entender un poco el tema de América Latina específicamente, si nos podemos centrar ahí. Al inicio, pues ustedes son las expertas, ¿no? Pero parecería que a Estados Unidos tenía un especial interés en América Latina y que le interesa en especial la democracia en Venezuela. Y ha sido junto con el presidente Iván Duque que ha, digamos, tratado de avanzar el tema de que haya democracia, de que exista de algún modo la democracia. Duras sanciones contra Venezuela, sin duda alguna. Pero entonces escuchamos cómo a países centroamericanos les anuncia que les va a ayudar a cortar la ayuda económica. A México le amarga todo el tiempo pues con cerrar la frontera, ¿no? La amenaza de cerrar la frontera. Y a Colombia, pese a que pues parecían los nuevos mejores amigos, ahora le dice que no ha hecho nada en la lucha contra el narcotráfico. Ese tono o esa acción del presidente Donald Trump, Muni, hacia la región, ¿por qué podría ser o por qué se muestra cada vez más combativo? Porque está en campaña, Andrea, y un Donald Trump en campaña le habla específicamente al público que tenga al frente en el acto de campaña o el acto político que esté en ese momento celebrando. Él no es una persona que sigue una doctrina. Es más, hay algo que yo quisiera agregar y es que hay una diferencia muy grande entre lo que dice el presidente y entre lo que son las relaciones entre las agencias del gobierno. He conversado con algunas personas que han sido funcionarios y exfuncionarios del Departamento de Estado y de otros órganos que siguen trabajando como si nada, que siguen comunicándose a diario con sus homólogos en los distintos países, no solamente en Colombia, sino en el resto de América Latina, que tratan de, no es ignorar, pero tratan de pasar por encima de los titulares y siguen tratando de hacer un trabajo en control del tráfico de drogas, en temas migratorios, en temas de cooperación técnica, en fin. O sea que hay... No es para tranquilizarse demasiado, pero sí hay una relación que está funcionando a nivel de otras agencias de gobierno, donde los pobres funcionarios también son víctimas de Donald Trump, que un día amenaza con cortarles el presupuesto, otro día les cambia el jefe, y es algo que no solamente estamos viviendo nosotros, los latinoamericanos, sino internamente en el resto del mundo, pero también al interior del propio gobierno de Trump, donde muchas veces se enteran por la televisión que Trump ha hecho algo y eso les interrumpe el día y la agenda. Vamos a una pausa si les parece. ¿Es conveniente ser aliado de Estados Unidos en tiempos de Donald Trump? Es lo que analizamos y debatimos hoy en Zoom a la Noticia con Brenda Estefan y Muni Jensen. Seguimos aquí en Zoom a la Noticia. ¿Es conveniente ser aliado de Estados Unidos en tiempos de Donald Trump? Es la pregunta que hacemos hoy en Zoom a la Noticia. Tenemos a nuestro otro invitado, si me confirma producción, el señor Víctor Hugo Malagón. Él es internacionalista, empresario, economista, profesor de la Universidad del Rosario. Víctor Hugo, un gusto tenerlo en el programa. Bienvenido.
Un gusto para mí, Andrea, un saludo muy especial para toda la teleaudiencia de NTN 24. Complacido de estar acá y muy interesado con la pregunta que formulas sobre las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Que la pongo a su disposición, Víctor Hugo. ¿Es conveniente ser aliado de Estados Unidos en tiempos de Donald Trump? Pues yo parto, Andrea, por una premisa, y es que siempre es conveniente para Estados Unidos y para Colombia ser aliados estratégicos, independientemente de Donald Trump, independientemente de quién gobierne hoy por hoy en nuestros estados. La relación entre Colombia y Estados Unidos es estratégica, lo ha sido siempre, y en esta coyuntura, especialmente en esta coyuntura económica, política y geoestratégica, la relación tiene que ser aún más fuerte. Aún así sea un Donald Trump el que gobierna Estados Unidos, que es un poco lo que le suena, molesta o cuestiona a nuestras dos invitadas. Debe ser una situación que supere los egos personales, que supere las personalidades específicas, que supere a las personas. Estamos hablando de dos estados aliados en los que el futuro económico, el futuro del desarrollo, el futuro de la estabilidad regional pasa por las buenas, cordiales y estratégicas relaciones entre nuestros países. Sin embargo, uno podría decir que Estados Unidos es una cosa con Bush, con Clinton, con Barack Obama y otra totalmente diferente con un Donald Trump gobernándolo, Víctor Hugo. Por supuesto que las personalidades de quien gobierna influyen en los diálogos, influyen en las noticias del día a día, influyen en la espectacularidad de algunas de esas noticias, pero las personalidades, insisto, Andrea, y saludo por supuesto a los demás invitados de la mesa, las personalidades no pueden definir el rumbo de los pueblos y el rumbo de los países. Muni, respecto a eso, no importa quién gobierne, no importa cómo sea la personalidad, lo importante es ser amigo de Estados Unidos. Bueno, eso suena muy bien sobre el papel. Claro que es mejor ser amigo que ser enemigo de Estados Unidos y lo mejor quizás podría ser ignorado por Estados Unidos y no estar en la agenda ni en las primeras páginas de los periódicos. Pero hoy en día, a diferencia de hace unos pocos años, la política son sus personajes y en la medida en que avanza el mundo vemos que las caras de los países son los que marcan las políticas y tenemos una cantidad de líderes cada vez más autocráticos y cada vez más personalistas y populistas, y uno de los fenómenos del populismo es que la marca es lo que determina el compás al cual van los países, y ese es el caso ahora de Donald Trump. Quizás no es la primera vez que Colombia ha estado en la mira. Recuerdo cuando desertificaron a Colombia, recuerdo cuando había poco diálogo con el gobierno, entre el gobierno de Colombia y Estados Unidos, pero realmente en este momento, cuando Trump es su propia marca, es donde es un poco más complicado. Hemos entrado, Brenda, a una política con Estados Unidos de castigo y amenazas. Lo escuchábamos en la frontera, no solo contra Colombia en este caso, sino contra México, contra Guatemala, contra Honduras, hablando de que todos los que entraban, pues lo mismo de siempre, ¿no? Que son ladrones, que son narcotraficantes, que Colombia no ha hecho nada con la cuestión del narcotráfico. ¿Estamos entrando a una política de castigo y amenazas, o usted coincide con Muni cuando ella dice que es tiempo electoral nada más? Yo creo que es tiempo electoral y es claro que a partir de que se acerca la elección para la presidencia de Estados Unidos, Trump ha recrudecido su discurso en contra de algunos países, particularmente de México, que se ha convertido en la piñata política a raíz del tema del comercio exterior y de la migración. Yo diría que tenemos que separar a Estados Unidos de Donald Trump hasta cierto punto. Es decir, si bien es un líder autocrático, Estados Unidos es mucho más que Donald Trump. Para el gobierno de México el enorme reto es, si bien mantener cierta calma y cauce en la relación bilateral con el gobierno de Donald Trump, fortalecer la relación con congresistas, con sector privado, con gobiernos locales, con congresos locales, de manera tal que se diversifique la relación y que no dependamos únicamente de lo que dice Donald Trump, que muchas veces, como ya decías, es un chantaje. El gobierno de México se ha encontrado que llega a la mesa de negociación, logra un acuerdo en cualquier materia y al día siguiente hay un tuit que tira abajo todo lo acordado un día antes.
De manera que es un enorme reto para los países de América Latina en este momento la relación bilateral, pero es una relación que desde luego no se puede dejar a un lado, particularmente en el caso de países como los nuestros que tienen intereses de la magnitud de los que se tienen entre Colombia y Estados Unidos o entre México y Estados Unidos. ¿Usted, Víctor Hugo, siente que esto es una nueva etapa de relaciones y coincide con que estamos en época electoral, por supuesto, en Estados Unidos, y él tiene que adoptar una posición que enamore a su electorado y luego volveremos a la luna de miel? Por supuesto coincido, y un saludo muy especial a Moni y a Brenda. Coincido con que se está convirtiendo el tema de las personalidades en un tema electoral. Nada más perverso para las relaciones bilaterales, diplomáticas, estratégicas, por supuesto económicas, que convertirnos en un argumento del ámbito electoral interno de los Estados Unidos. Hay dos situaciones que nos hacen mal a las relaciones bilaterales históricamente. La primera es convertirnos en un tema de campaña electoral interna, y el segundo es desconocer que la relación institucional de Colombia ha sido siempre una relación bipartidista. En ese sentido, insisto en mi punto de vista, y es que más allá de las personalidades, más allá de las aparentes provocaciones, más allá del amarillismo a veces de ciertos medios de comunicación, vale la pena calmarnos, pensar con cabeza fría y entender que las relaciones institucionales superan a las personas. Son relaciones entre el pueblo de Colombia y el pueblo de los Estados Unidos. Usted las menciona, entre el pueblo de Colombia y el pueblo de Estados Unidos, Víctor Hugo, pero ahí entonces hay una relación que puede ser como de pareja, cuando uno le dice, no eres tú, soy yo el problema. Y hay quienes dicen, bueno, es que el problema fue Colombia realmente, porque le apostó todo a Estados Unidos en este nuevo gobierno de Iván Duque, y quizás fue un error no haber desnarcotizado esas relaciones. Víctor Hugo. Pues al revés, Andrea, yo creo que vale la pena recordar que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos habían logrado un punto, permítanme decirlo, de desnarcotización. No era el narcotráfico por muchos años el tema central de las relaciones bilaterales. Pasamos a tener otros temas de enorme interés, independientemente de los puntos de vista, como el acuerdo de libre comercio y las relaciones comerciales. Es el aumento sustancial de los cultivos y el tráfico de estupefacientes en los últimos años, lo que de alguna manera también revive el fantasma de las relaciones basadas en los temas de narcotráfico, y volvemos nuevamente a un punto en el que argumentos como la corresponsabilidad entre los países en la lucha contra las drogas vuelven a ser temas centrales en la agenda política y comercial entre Colombia y Estados Unidos. Entonces podríamos decir que el gobierno de Iván Duque narcotizó la agenda. No creo, Andrea. Yo creo que el gobierno de Iván Duque recibe una herencia, y esa herencia tiene que afrontarla, y más bien las múltiples declaraciones entre los distintos líderes, los distintos generadores de opinión entre nuestros países hacen que parezca que volvamos a narcotizar la agenda, Andrea. Frente a eso, ¿el problema es de Colombia, que no ha desnarcotizado esas relaciones? Es que es muy difícil hablar del aguacate y de la transferencia educativa y cultural y tecnológica cuando el país está inundado de cocas. Es una realidad que se mide en hectáreas y se mide en toneladas. O sea que no es que lo haya narcotizado ni Iván Duque ni Juan Manuel Santos, es una realidad digamos, geográfica, que Colombia está inundada de coca. Y pero en Colombia, Muni, en Colombia la oposición es lo que más pone sobre la mesa. Es que Colombia le apostó a todo a Estados Unidos y no narcotizó esas relaciones desde un inicio. Yo creo que eso es una frase que no tiene fundamento. Pienso que una de las tentaciones más grandes que tiene un gobierno es responder a su propia oposición cuando la pelea no es ahí. Y creo que parte de la cabeza fría que tienen que hacer, y realmente Donald Trump se ha metido en todas las campañas y en toda la política doméstica de América Latina, sobre todo los nuevos gobiernos, en la campaña de AMLO, en la campaña de Bolsonaro, en la presidencia de Duque. Y la tentación es pensar, aquí la pelea es con Donald Trump y no digamos, tener la tentación de responder a la oposición política, que a cualquier debilidad de un mandatario en cualquier país va a tratar de sacar provecho. O sea que, narcotizar o no, Colombia siempre ha tenido desde los años 70 una relación con Estados Unidos basada en cómo trabajar conjuntamente y de manera bipartidista en combatir el narcotráfico. Eso es una realidad. Lo demás, eso es una agenda secundaria robusta, importante, que el día que no haya coca y que no haya narcotráfico va a ser
la totalidad de la relación entre los dos países. Eso con el tema visto desde el lado de Colombia, Brenda, pero desde el lado de México había un presidente, Enrique Peña Nieto, con una agenda sin duda alguna. Llega AMLO al poder y muchos decían, bueno, pueda quizás cambiar la relación con Estados Unidos, pero la vemos en la misma tónica desde Estados Unidos. ¿Hay alguna visión de que realmente esto pueda cambiar o ahí la agenda no es narcotizarla o desnarcotizarla, sino hablar simplemente del muro, el muro y el muro? Yo creo que hay un tema importante del cual hablas, la diversificación de las relaciones internacionales de un país, y esto en diferentes materias. México manda el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos y no hay error más grande en cualquier canasta de inversión que tener las inversiones tan concentradas. México ha cometido un error histórico, me parece, a lo largo de décadas, de no diversificar más su comercio exterior. Desde luego, esto nos lleva hoy a un punto en el que la relación México-Estados Unidos es crucial para la economía mexicana y nos pone en una situación mucho más vulnerable que si tuviéramos una política comercial mucho más diversa. Creo que ahí es un foco amarillo para que México cambie y en paralelo siguiendo con la relación con Estados Unidos, pueda diversificar sus relaciones comerciales. En cuanto a los temas de la agenda, a partir de las Torres Gemelas, Estados Unidos ha hecho un especial énfasis en el tema de seguridad en la relación bilateral y les cuelga al tema de la seguridad nacional el tema migratorio, cosa que no se hace así. Por ejemplo, para la Unión Europea se maneja completamente de forma independiente el tema de seguridad nacional que el tema de migración. En la relación México-Estados Unidos, en la agenda bilateral, siempre vienen en el mismo cajón, por un lado el tema comercial y por otro seguridad y migración. Y esto ha hecho que la madeja de temas que se tienen que tratar se vuelva muy complejo, porque por ejemplo ahorita vemos Estados Unidos amenazando a México con temas comerciales si no se logran temas migratorios. Entonces es de por sí una relación asimétrica. Ellos utilizan diferentes elementos para poder controlar mejor la relación y se vuelve harto complejo para un país como México tener una estrategia más definida. Me parece que no hay un cambio tan decisivo entre la administración de Peña Nieto y la de López Obrador en cómo manejarlo, sino más bien contenerlo y seguir trabajando a nivel de funcionarios públicos para tratar de avanzar lo más posible. Claro, lo que estamos de acuerdo, Víctor Hugo, es que estamos en una época electoral para Donald Trump, que incluso pues busca la reelección, y el tema drogas y bad men o bad hombres, como dice él, dan réditos políticos. En eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que es una estrategia que podría considerarse una estrategia electoral y una estrategia política. Pero como bien decía Brenda, siempre hemos reconocido relaciones que en distintos escenarios son relaciones asimétricas. Y como tal, vale la pena que nuestra estrategia sea una estrategia de calma, una estrategia que entiende que la agenda se supera más allá de los temas migratorios, más allá de los temas del narcotráfico, y que además, vale la pena recordarlo, Andrea, hay hoy una coyuntura muy específica, georregional, geoestratégica, que nos pone como el principal aliado también geoestratégico de los Estados Unidos en esta coyuntura frente a Venezuela. No son los temas de narcotráfico, no son los temas migratorios los únicos temas de la agenda, y Colombia tiene que, por supuesto, defender su posición, pero entender que su relación estratégica con los Estados Unidos es una relación fundamental, no solamente desde el punto de vista de las drogas y de la lucha contra los narcóticos. Lo cierto es que la semana pasada, por eso lo traemos a colación el día de hoy, hubo este nuevo llamado de atención de Estados Unidos a Colombia por el aumento del narcotráfico. Y el presidente Donald Trump pues aseguró que desde que Iván Duque llegó al poder, el tráfico de drogas hacia Estados Unidos aumentó en un 50%. De esta manera fue como el jefe de Estado colombiano le respondió a Estados Unidos. El gobierno colombiano respondió a la más reciente declaración de Donald Trump sobre la lucha antidrogas. El presidente Iván Duque afirmó que hay una responsabilidad compartida en evitar que este flagelo siga creciendo. Los países que tienen altos niveles de consumo deben enfrentar ese fenómeno mientras nosotros hacemos lo propio en Colombia, enfrentando a los carteles y enfrentando los cultivos ilícitos. Y es que el magnate volvió a llamarle la atención a Colombia por el aumento del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Yo no tengo dudas que Honduras, Guatemala, El Salvador y Colombia, con el nuevo presidente,
pero desafortunadamente sus negocios de droga han crecido en un 50% desde que él estaba allí. Además de incluir al país dentro de su lista negra de naciones suramericanas. Los que vienen de Colombia, Guatemala, Honduras son gente mucho más dura, son más peligrosos. Y es que no es la primera vez que Trump arremete contra la administración Duque sobre este tema. Les diré algo, Colombia. Sí, su nuevo presidente de Colombia. Gran tipo, me encontré con él, lo tuvimos en la Casa Blanca. Nos dijo cómo iba a detener las drogas, pero más drogas salen de Colombia ahora mismo que antes que él fuera presidente. Entonces, él no ha hecho nada por nosotros. Sin embargo, desde el Palacio de Nariño se insiste en que Colombia está comprometido en la lucha contra el narcotráfico y en la erradicación de cultivos ilícitos. El último reporte conocido indica que en territorio colombiano había sembradas cerca de 209.000 hectáreas de hoja de coca. Víctor Hugo, ¿la respuesta del presidente Iván Duque fue la acertada? ¿Fue la correcta? Yo creo, Andrea, y admiro especialmente esa tranquilidad, esa grandeza con la que el presidente Duque afronta estas situaciones. No cae en una disputa de acusaciones, no cae en la provocación personal, lleva siempre el tema hacia lo institucional, y en lo institucional se están haciendo esfuerzos importantes. Vale la pena recordar, Andrea, que cuando termina la década anterior y empieza esta década, el país dio una lucha fundamental contra los cultivos ilícitos. Llegamos, gracias, entre otras cosas, a estrategias también institucionales. El Plan Colombia a reducir los cultivos hasta 40.000 hectáreas. Y tuvimos un aumento sustancial del número de hectáreas que llegó, como le dice la nota, a más de 200.000 hectáreas. Esto es preocupante no solamente para los Estados Unidos, sino para nosotros. Hay que volver a estrategias de cooperación que aborden los temas de la lucha contra el narcotráfico, pero que no sean los temas centrales. El Plan Colombia permitió que Colombia hoy tenga unas Fuerzas Armadas fortalecidas, que las Fuerzas Armadas de Colombia sean unas fuerzas estratégicas renovadas, que Colombia haya avanzado sustantivamente también en indicadores y en índices de asuntos sociales y de mejoramiento social y de desarrollo. El Plan Colombia no fue solamente un plan militarista, fue un plan que ayudó al desarrollo de nuestro país. Todavía nos falta mucho, pero volver a una lógica de cooperación con una agenda mucho más nutrida, comercial, industrial, de transferencia tecnológica, de transferencia científica y, por supuesto, de lucha inteligente contra los cultivos ilícitos va a ser fundamental independientemente de las provocaciones personales. Lo que toca, Muni, en este sentido es no dejarse provocar, entonces, sí es un poco lo que podemos aprender de Donald Trump. ¿Lo hizo bien? ¿Fue acertada la forma en que Iván Duque le responde a Donald Trump? Eso es una sin salida para cualquier presidente que es atacado por Donald Trump. O sea, no hay nadie que se le pueda enfrentar, ¿no? Que vaya de otra forma. No, es que no tiene cómo contestar bien. Si se pone muy gallito fino, como decimos nosotros, va a ser el nuevo enemigo de Donald Trump, cosa que es desesperante porque ni es amigo de las cifras ni tiene límites en lo que puede decir, así que esa provocación realmente es innecesaria, y si contesta con mucha prudencia, pues entonces es visto como una persona que está arrodillada. Eso es un pierde-pierde hasta el día en que nosotros en América Latina dejemos de vernos por el lente de los Estados Unidos y podamos mirarnos de adentro hacia afuera. Brenda, ¿qué viene para estos países cuando uno piensa, bueno, estamos en una relación saludable que avanza, cogidos de la mano, y de repente se encuentra con un Donald Trump, sin duda, en campaña, que sorprende de esta manera, porque es que ese día incluso el gobierno colombiano, off the record, estábamos ahí en una reunión y todos empezaron como, ¿qué fue lo que dijo Donald Trump de verdad? Entonces, ¿qué le espera a los países o cuál debería ser la estrategia de estos países frente a una relación que es como una marea en ese lado con Estados Unidos, que viene y va, no es estable, pudiéramos decirlo así? Desgraciadamente, Andrea, esto no topa nada más en bravuconería, amenazas, burlas del presidente Donald Trump a nuestros gobiernos, en el caso particular de México. Esto ha tenido ya un impacto en la relación entre la comunidad latina en Estados Unidos y la comunidad blanca americana.
vemos cómo cada vez hay más agresiones y cómo este discurso de odio realmente ha perjudicado a los 30 millones de mexicanos y mexicanoamericanos que viven en Estados Unidos. De manera tal que el gobierno de México, me parece, sí tiene que tener una estrategia más allá de la mera contención. Creo, desde luego, que no podemos hacer a un lado la relación México-Estados Unidos por la enorme importancia que tiene para México en términos comerciales, culturales, geográficos, históricos, pero sí creo que hay que poner un límite en el sentido de hasta dónde estamos dispuestos a hacer la tarea de Estados Unidos o a aguantar estas críticas. Y pongo un ejemplo. El gobierno de Estados Unidos ha lanzado este programa de mandar a aquellas personas que buscan asilo en Estados Unidos a que lo esperen del lado mexicano de la frontera. Seguimos aquí en Suma la Noticia, debatimos si es conveniente ser aliado de Estados Unidos en tiempos de Donald Trump, cuando a veces con él pues no se sabe. Veíamos, Brenda, hace revisando un poco el internet de una charla antes de que AMLO fuera presidente, cuando le preguntaba cómo le había ido en esa conversación telefónica. Le decía que él creía que la relación con AMLO iba a ser muy buena. ¿Usted cómo califica esa relación en este momento con López Obrador y Donald Trump? La relación es complicada. Y se ha vuelto más complicada desde que Donald Trump está en el poder, tanto con Peña Nieto como ahora con Andrés Manuel López Obrador. Me parece que, como ya decíamos, México tiene que tener una estrategia más allá de la mera contención, porque está teniendo efectos. Estas amenazas de Donald Trump no se quedan en palabras, hay ya un efecto de odio a la comunidad latina y particularmente a la comunidad mexicana y mexicanoamericana en Estados Unidos, y el gobierno de México como tal tiene que proteger a sus ciudadanos y tener una estrategia de diversificación de la relación, de fortalecer lazos con otros agentes de interés en Estados Unidos y desde luego pues de tratar de mantener a flote la relación con la Casa Blanca y hacer ver y mandar el mensaje de México a Estados Unidos de que si bien esta es una relación asimétrica, México también es crucial para la seguridad de Estados Unidos, para el comercio de Estados Unidos, para la economía de Estados Unidos. Baste ver que más de la mitad de los 50 estados de la Unión Americana tienen como principal socio comercial y principal comprador a México. De manera que hay que mandar nuestro mensaje y hay que también hacer un poco de tarea con otros ámbitos de gobierno y otros poderes para poder blindar esta relación que Donald Trump se empeña en dinamitar. Claro, así uno quiera tener una independencia u otra forma de llevar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, como decía Muni, es que no hay de otra forma. ¿Usted coincide con eso, Víctor Hugo, cuando yo le preguntaba justamente cómo fue o si fue positiva o coherente o cómo debió ser la reacción de Iván Duque? Y muchos pueden decir, bueno, es que ¿qué más podía decir? De acuerdo, pues se decía sobre la mesa, Andrea y Muni, que quizá tocaba de alguna manera dar una respuesta que no fuera muy cobarde, o que no pareciera muy cobarde, que no pareciera muy contundente. Yo creo de corazón que este tipo de situaciones no hacen parte necesariamente de unos cálculos políticos. La relación estratégica sí, la respuesta debe ser una respuesta institucional, es una respuesta de talante, es una respuesta contundente y creo de corazón que está cuidando los intereses superiores de la patria. Nos quejamos mucho al interior de Colombia de ese dilema del fraccionamiento interno que tenemos, de esa polarización que ha dañado el discurso, que ha dañado el debate, que ha dañado incluso a las familias, a los amigos, en no saber transitar o no saber tramitar la diferencia. Es una nueva oportunidad para que desde el punto de vista internacional volvamos la atención a las instituciones, volvamos la atención al interés superior de la patria y tengamos una respuesta como la que ha dado nuestro presidente de la República, que es contundente, que es certera, que tiene cifras objetivas, que tiene pruebas objetivas de una situación particular, que se centra en el problema y no en las personas. Ahora, también podemos decir, Muni, que una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace, porque Donald Trump dice esto, pero inmediatamente sale Mike Pompeo, su secretario de Estado, pues como a apagar un poquito el incendio, luego pues hace la visita a la frontera con Colombia y entonces uno dice, claro, él está campaña, pero realmente, como dice Víctor Hugo, la respuesta institucional, la del Estado, es otra
distinta a la que hace el presidente y por eso entonces los países pueden respirar tranquilo, como decirle, ay no, es la pataleta del día, tranquilos todos. Bueno, es pataleta y es a veces peligrosa, pero hay que dividir, lo has hecho muy bien, Andrea, los titulares del trabajo real y la relación de Estados Unidos con Colombia existe en ambos planos y ambos planos son complicados. En el tema de titulares, los comentarios descuidados de Donald Trump de la semana pasada desataron una tormenta política no solo entre los dos países, sino dentro de Colombia, que como bien dice Víctor, está polarizada como están tantos países en el mundo. Pero realmente los órganos diplomáticos y políticos entre Colombia y Estados Unidos están trabajando juntos, siguen trabajando juntos. Existe toda una rama del gobierno de Estados Unidos que es el Congreso, con el que se reúne los funcionarios colombianos. Estoy segura que el resto de los latinoamericanos de manera bipartidista diaria. O sea que el trabajo de todos los días continúa, se sigue construyendo. En muchas ocasiones el mismo gabinete y los altos mandos de la Casa Blanca actúan de bomberos de los incendios que despierta el presidente Trump cuando está en campaña. Así que esto es parte de una relación dinámica que requiere mucha cintura, mucha paciencia y calma y también continuar trabajando con los temas de la agenda como corresponde. Brenda, cuando Muni dice paciencia y calma de 4 años más, seguramente, ustedes ven a Donald Trump reelecto y como le preguntaba yo a Víctor Hugo, el tema de drogas, de los malos hombres, de los delincuentes, de la migración, ¿le sirven siempre a Donald Trump? De acuerdo, Andrea, vamos a tener que tener algo de paciencia como país. Y yo creo que vale la pena también me encanta lo que está diciendo Muni, y es que efectivamente el país vuelva sus ojos a otra parte de la agenda bilateral que es invisible. Yo tengo el enorme honor y la gran oportunidad de trabajar muy de cerca con organismos de los Estados Unidos, públicos y privados, en temas de ciencia, tecnología, innovación, cooperación universitaria, intercambio académico a través de organizaciones tan importantes como la Comisión Binacional Fulbright. Se está creando mucho valor. Lo mismo pasa con los afiliados al Foro de Presidentes y los empresarios exportadores que siguen avanzando en la transferencia ya no solamente de bienes y servicios, sino también de muy interesantes dinámicas de capital, de intercambio de capital humano, de transferencia de conocimiento. Yo creo que la agenda es muy variada. A veces esa agenda es invisible y lo que termina siendo visible son las provocaciones personales. Frente a eso, Brenda, un poco lo mismo. Termina diciendo, bueno, esto le ayuda, entonces lo que hay que esperar es el aguacero y luego pasa, o vamos a esperar un aguacero de 4 años más porque esto sí definitivamente le puede servir a Donald Trump para una reelección. Yo creo que definitivamente Donald Trump tiene oportunidades importantes de reelegirse. Aquí hay la importancia de que cada país defina su estrategia y también una estrategia de un tema que no hemos hablado en el programa, de una defensa del multilateralismo. Donald Trump, desde su óptica transaccional, le gusta jugar en la cancha bilateral porque sabe que es el jugador más grande y el jugador más fuerte. Entonces, no quiere juntar a más países, quiere negociaciones 1 a 1 porque eso conviene a sus intereses. Lo que tenemos que hacer también el resto de los países es una defensa importante del multilateralismo, de los organismos multilaterales, para poder plantear en esas agendas los temas que a cada uno de nosotros nos interesan, como es una migración justa y ordenada, como es el tema del cambio climático, como es el tema del comercio exterior justo, etcétera, de manera que entre varios países podamos hacer un contrapeso a esta agenda tan cuadrada de la Casa Blanca, que además, como decía, se va a agudizar en los siguientes meses hasta la futura elección como un tema electoral que busca congraciar a Donald Trump con sus bases electorales. Reviso mi pregunta, me quedan 4 minutos de programa y yo creo que podemos concluir por este lado. Mi pregunta es en el programa si es conveniente ser aliado de Estados Unidos. Luego los escucho a los 3 1 hora después y mi pregunta cambia, Muni, y es la siguiente. ¿No hay otra manera que ser aliado de Estados Unidos? ¿No hay otra opción? ¿Es que no hay de otra? La opción es estar peleado con Estados Unidos, que con este presidente tan errático no es una buena idea. Víctor Hugo, ¿no hay de otra? A Rafael Correa cuando llegó al poder, ese era su bandera, la soberanía, Evo Morales, Cristina Kirchner, bueno, Hugo Chávez, ¿de eso funcionó de algo? ¿Realmente sí se puede ser no aliado de Estados Unidos o volvemos a lo mismo? Pues es que no hay de otra. Pues mira, Andrea, yo oigo con gran entusiasmo lo que nos dice Brenda. La negociación multilateral tiene grandes ventajas para esa simetría de la que hemos hablado hoy. Yo me reitero en la idea central de hoy.
Claro que tenemos que seguir siendo aliados de los Estados Unidos, pero más que de los gobiernos, de los pueblos. La relación de nuestros países pasa por los pueblos, pasa por las sociedades, supera ampliamente las personalidades de gobierno y nos obliga a ampliar el conocimiento social que tenemos sobre la muy nutrida agenda de relaciones bilaterales, sociales, académicas, políticas, económicas entre Colombia y los Estados Unidos. Es imposible mirar a otra parte del mundo como lo hicieron estos gobiernos a los que mencionaba yo, Brenda, a China, a Rusia, y decir, no, realmente Estados Unidos no va a ser mi amigo, sino otros. O vuelvo a lo mismo, es que no hay de otra. No hay otra salida para Estados Unidos que ser aliado de Estados Unidos. Yo creo que no tiene que ser blanco o negro, Andrea. El gobierno de Estados Unidos se ha empeñado en la política exterior, en manejar esta óptica maniqueísta, donde los gobiernos o son sus aliados o son sus enemigos, parte del eje del mal. Cuando en realidad uno puede voltear a ver gobiernos como el de Irán y encontrar afinidades con gobiernos como los nuestros. Creo que las cosas no tuvieran que ser blancos o negros, creo que América Latina se tiene que entender desde la óptica de sus intereses y avanzar sus intereses en la política exterior a través de la diversa gama de opciones que nos ofrece el mundo diplomático en aras de defender lo que es mejor para nosotros como región y como país. Las conclusiones de este programa, cuando hoy preguntamos si es conveniente ser aliado de Estados Unidos en tiempos de Donald Trump, y quizás la respuesta es, pues no hay de otra, hay que ser aliado de Estados Unidos. Quiero agradecerle a Brenda Estefan, ella nos acompaña desde Ciudad de México, especialista en temas internacionales, exministra de la Embajada de México en Estados Unidos. Brenda, siempre es un gusto tenerla en el programa. Muni Jensen, tiene un máster en estudios latinoamericanos de Georgetown University, ella es directora adjunta de la Oficina Comercial de Colombia en Washington durante el TLC y es periodista y analista política. Gracias, Muni, también un gusto verte desde lejos también, y gracias también a Víctor Hugo Malagón, profesor de la Universidad del Rosario, empresario también, que nos acompañó hoy en el programa. Víctor Hugo, gracias por sus posiciones, muy amable. A los tres, muchísimas gracias, Andrea. Soy Andrea Bernal, feliz semana. Nos vemos mañana con otros temas de debate.